Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Nosotros, con nuestro estudio que hacemos de este Evangelio de San Mateo, estamos en el capítulo 13, ¿se acuerdan? Que al reflexionar este capítulo, el capítulo 13, nosotros mirábamos las parábolas. Y esta es una segunda partecita, ¿verdad? Porque la primera era esa pregunta que se hacía el autor sagrado, o mejor dicho, le hacía a la misma comunidad. ¿Eres tú el que ha de venir? Una vez que se aseguran para dar una respuesta decisiva en esta tercera sección, en el seguimiento de Jesucristo, entonces viene esta segunda partecita, subdivisión, que es sobre las parábolas. Y fuimos mirando las diferentes parábolas que, en fin, al final de cuentas, significa nada más y nada menos que las consecuencias en cuanto a las decisiones que uno puede tomar. Si uno toma una decisión positiva por Jesucristo, ciertamente tiene que darse cuenta que existen diferentes posibilidades en la construcción del reino de Dios, de acuerdo a la respuesta o de acuerdo a la decisión que uno va a tomar. Entonces, por ejemplo, cuando está lo de la semilla o del sembrador, si se quiere decir también como parábola, aquí depende ciertamente de quién y del corazón de la persona, del cristiano que asume o no está asumiendo o no está dando una respuesta decisiva hacia Jesús. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, cada una de estas parábolas tiene una riqueza enorme. O por ejemplo, el tesoro escondido, ¿verdad? El tesoro que encuentra y dice va y vende todo. De nuevo, es una decisión personal, ¿se dan cuenta? Es decir, uno en la medida en que encuentra algo maravilloso, se tiene que decidir y tiene que decir, bueno, o me aferro a Jesucristo y vendo, dejo todo lo que tengo porque encontré algo de mayor valor. No sé si llegamos a comprender lo que significa verdaderamente entonces esta enseñanza
de las parábolas. Las parábolas son espectaculares, maravillosas. Simplemente con estas narraciones tan sencillas nos están diciendo una realidad con respecto al reino de Dios. Bueno, ahora queremos seguir un poco más. En el capítulo siempre 14, nosotros vamos ahora sobre el juicio de Herodes sobre Jesús, después la muerte de Juan el Bautista. Tenemos la primera multiplicación de los panes. Jesús, decíamos anteriormente, que camina sobre el agua en el curso anterior. Pueden volver ustedes a mirar en nuestra biblioteca de Yarañé en Nuevo Testamento. Y ahí entonces las explicaciones, ¿verdad?, sobre los versículos, sobre los pasajes tan interesantes que encontramos aquí. Y luego ahora nos encontramos un poco más adelante en el capítulo 15. Ya estamos, la curación de la hija de una cananea. Miremos un poco cuál es el sentido profundo de esta teología que se nos quiere transmitir. Antes que nada, la mujer cananea está representando en conjunto a los gentiles. Entonces, eso ya tenemos que ubicarnos dentro de la simbología, ¿verdad? Tenemos que entender que la cananea representa al conjunto de los gentiles, es decir, aquellos que están fuera del judaísmo, aquellos que no han seguido nunca ni conocen, ¿verdad?, el judaísmo como tal, la religión del judaísmo. Por lo tanto, ahora que han visto el signo de Jesús, el pan que ofrece, entonces Jesús hace que ellos también vengan y se presenten aquí. O sea, vienen en búsqueda, les llama la atención, como ese caureí, ¿verdad?, que le está llamando la acción de Jesús, el milagro de Jesús. Recordemos que cuando también nosotros estudiamos en el capítulo 7 y en el capítulo 8, justamente de San Mateo, nosotros teníamos una sección muy interesante, ¿verdad?, de los milagros, 9 milagros, que nos hablaban también. Los milagros nos enseñan y nos dicen, esto es lo que sucederá, o esto es lo que sucede en la medida en que nosotros entendemos y escuchamos la palabra de Dios, en la medida en que aceptamos la palabra de Dios. Ahora, las parábolas en el capítulo 13, más o menos, algo analógico también podemos mirar, pero a veces mira lo que va a suceder. Y entonces vienen las parábolas, te va contando. Tiene que ser una decisión total, pero esa decisión que implica ciertamente negación a otras cosas, es decir, dejar de lado muchas cosas que por ahí son ataduras, algo que nos tienen entonces atados y nos tienen aferrados a las cosas del mundo o a nuestra forma de ser, a nuestro pensamiento, a nuestros fanatismos. Entonces aquí encontramos ahora a los gentiles que están representados en esta mujer cananea, todos están representados en ella. No preguntan por la ley, no se detienen en cuestiones secundarias, sino que llaman. Esto es importante. Entonces, aquí el verdadero converso no es tanto que se preocupa, ¿verdad? Porque hay también una frase muy interesante y más o menos hacia eso está apuntando. Echa la ley, echa la trampa, dice la gente, ¿verdad? Quiere decir que de siempre ya es cacho, lleva. Algunos como que quieren vivir la vida cristiana más o menos con el echa la ley, echa la trampa, más o menos, a ver cómo puedo hacer. Como que yo con el Señor me estoy entregando simplemente de acuerdo a esas necesidades concretas, nada más. Pero sin embargo, aquí apuntamos a algo mucho mejor y esencial y fundamental, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando de la cananea y estamos hablando de los gentiles, quiere decir que si ellos se están acercando es porque tienen un llamado especial. Ellos no conocen la ley. Ellos no están viviendo la ley absolutamente. Vamos a decirle, fuera de ley son ellos en este momento. Pero sin embargo, el llamado, el querigma en este caso sería el anuncio de Jesús a través de estas acciones, entonces les llama la atención. Y por lo tanto, ellos hasta incluso pasan por encima de la misma ley. Esta es una de las características esenciales que también Pablo después nos transmite, ¿verdad? Porque Pablo dice, no, aquí no es necesario la circuncisión por la circuncisión. O sea, la ley por la ley. Incluso Pablo va mucho más allá porque dice la ley mata de por sí. Nosotros tenemos que darle el sentido profundo. La ley tiene que ser como
lo que nosotros utilizamos, las muletas en todo caso, ¿verdad? La ley te tiene que ayudar en todo caso a caminar, pero llega un momento en el cual estamos en el camino del Señor, llegamos, nos adherimos y todas las muletas entonces lo tiramos, ¿verdad? Porque ya comenzamos a caminar solos. Cuando uno camina solo no necesita de muletas. La ley para Pablo sería como muletas. Handicap, tú y Goñan de Jacob siempre ahí apoyados en la muleta, porque entonces no estamos caminando ni creciendo como verdaderos cristianos. Es esencial mirar entonces este aspecto tan genial, ¿verdad?, que nos presenta el evangelista Mateo. Vamos a seguir entonces reflexionando sobre este capítulo y sobre este pasaje, ¿verdad?, de la enseñanza de la cananea. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. El encuentro entre el Papa y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán se ha desarrollado bajo el triste escenario del conflicto entre Israel y Palestina. El encuentro entre ambos fue muy cordial y no faltaron regalos como estas artesanías enmarcadas. Es bello, es simpático. Es bello, gracias. Mohammad Javad Zarif recibió del Papa el mensaje para la paz y sus principales documentos. Entre ellos está el acuerdo por la fraternidad universal que firmó junto al líder sunita Ahmed el-Tayeb. Al terminar la reunión, el ministro iraní se reunió con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. Thank you very much, Your Eminence, for receiving us. Irán y el Vaticano mantienen relaciones diplomáticas desde tiempos de Pío XII, aunque se trata de un vínculo delicado de mantener porque hay muchos equilibrios que tener en cuenta, sobre todo en las relaciones dentro del Islam entre suníes y chiitas. Hassan Rouhani, el presidente, visitó a Francisco en 2016, pero el trasfondo era completamente distinto. Eran los años de los atentados yihadistas en Europa y de las tensiones sobre el acuerdo nuclear. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36.
Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. En este momento a solas contigo, Señor, no puedo decir que te amo sin pedir perdón. Y sé que no puedo mentirte a ti, mi Jesús. Tú sabes que no he perdonado, que sin razón he juzgado y maltratado a mi hermano. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. En intimidad junto a ti me di cuenta, Señor, que no soy digno de tu amor porque soy pecador. Y cómo olvidar las heridas que te hice, Jesús, si por mi culpa te azotaron, con espinas te coronaron, te crucificaron. Yo te he fallado. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el libro de San Mateo, con su teología. Nosotros decíamos desde la mujer cananea que en ella encontramos a todos los gentiles, a todos los paganos. Y aquí ellos no se preguntan tanto por la ley, porque ellos no son judíos, ellos no están siguiendo la ley por la ley. Pero sin embargo, ante el querigma, ante el anuncio de Jesús, ante los signos que ellos están viendo, ¿verdad? ¿Quién es este? ¿Verdad? Uno se hace esa pregunta. Y entonces ellos no se quedan en cuestiones secundarias, sino que llaman y van a lo esencial. Ellos van y se preguntan, ¿quién es este? Es decir, nosotros, nuestra tercera sección es justamente el camino de la confesión. Tú eres el Cristo. Es esta partecita. Y entonces aquí justamente para los gentiles, ante todas estas acciones que está realizando Jesús, y entonces hace que se despierten y digan, Mai Gokoa,
Entonces nuestra respuesta después nos va a ir llevando a través de toda la presentación del evangelista Mateo, nos va a decir verdaderamente quién es este. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el enviado de Dios, ¿verdad? Bueno, y entonces la respuesta de Jesús es muy conocida. Solo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso encontramos en el capítulo 15, 24. He sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo. Sí, estamos con un evangelista que se refiere y se dirige principalmente a la comunidad judeocristiana y a aquellos que están viniendo directamente del judaísmo. Por lo tanto, dentro de la lógica está muy bien, ¿verdad? Porque ellos insisten, y sobre todo Mateo insiste, ¿se acuerdan? En los otros pasajes que decía, yo no he venido a abolir la ley, sino que a darle cumplimiento. Ni una coma, ni una tilde, ¿verdad? Vine a cambiar, sino que a darle el cumplimiento de todo lo que se ha prometido en el Antiguo Testamento. Los que están aquí en esta comunidad y ahora entienden en la persona de Jesús la realización plena justamente del Antiguo Testamento, entonces nos vienen a decir, bueno, añande ya puedo después más lleva al judaísmo ya puedo después añadir no ya puedo agua vean dónde ahí cualquier gloria lleva, sino que fue, es y será también el camino de la promesa que Dios había hecho al pueblo de Israel. Lo importante es entenderlo y ahora entonces ponerlo en la práctica. Aquí entonces, ¿qué es lo que encontramos? Se va reflejando el punto de partida que luego irá hacia el punto dogmático, ¿verdad?, de San Mateo. La salud viene de los judíos y se ofrece a los judíos. Es decir, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque se está metiendo y está entendiendo la promesa como tal. Pero de cierta manera también se está abriendo y está entendiendo qué es lo que pasa. Jesús ofrece, por una parte, también a los judíos. Pero ante el hecho de este mundo israelita que se cierra, ante la fe de los gentiles, Cristo asiente. Es decir, aquí hay un elemento tan lindo, porque tú eres el Cristo. Entonces aquí ya estamos incluso explicando y estamos diciendo quién es este Cristo. Estamos nosotros poniendo las bases del universalismo. Estamos predicando el universalismo. Porque de cierta manera, con estas respuestas que encontramos, pero son ciertamente diálogos pedagógicos, ¿verdad? No es que simplemente Mateo, porque es una persona cerrada, ¿verdad? Una persona cerrada que no quiere saber nada. Porque a la mujer, ¿verdad?, ha sido muy dura con esa mujer cananea. Cuando le dice, Señor, socórreme, le dice, Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, es decir, de los judíos, el judaísmo, el Antiguo Testamento, para tirárselo a los perros. ¿Quién va a tirar la comida de los perros si esta es comida de los hijos? Nadie lo va a tirar. Ella le respondió y sin embargo, Señor, aquí está ya la respuesta de la mujer. Pero aquí, entonces, esta intervención de Jesús, esta frase que el autor sagrado o la comunidad cristiana pone en boca de Jesús, está significando para nosotros también un cierto pensamiento de esa comunidad que aún no dio el paso elemental y fundamental hacia el universalismo. La enseñanza profunda de San Mateo será sobre el universalismo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí, verdad? ¿Por qué ustedes se están cerrando y quieren simplemente estar dentro aún de lo que dice el Antiguo Testamento? Jesús vino y Jesús libera la posibilidad de salvación. La salvación es universal. La salvación es para todos. Y entonces, ante el hecho de este mundo israelita que se cierra, esto es simplemente para nosotros, no está bien que tiremos la comida de los hijos, la comida del israelita, la comida del judío, del judaísmo, no está bien que se le tire a los judíos, a los gentiles. Cristo también asiente y dice, mujer, grande es tu fe, realícese lo que tú quieres. Entonces, Jesús asiente cuando esta mujer le da una respuesta muy interesante, ¿verdad? Ciertamente se ha narrado, ¿verdad?, aquí
la curación de la niña, pero se trata de una curación en ámbito de fe. Es decir, aquí la curación va mucho más allá que una enfermedad, no sé, que le duele tal cosa o que tiene tal enfermedad física, sino que aquí lo elemental es lo que sucede en el ámbito de la fe, en el campo de la salvación. Por eso es que Jesús, ¿verdad?, después le va a decir, vete, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó curada. Su hija quedó curada. Es entonces la apertura a la palabra de Dios, es la apertura al deseo de Dios, es la apertura a lo que Jesús trae como buena noticia. Entonces, como le estaba diciendo, no es tanto, ahora nos vamos y le llamamos a un médico, le toma la presión, le toma eso, la temperatura, le ven no sé qué, esto y aquello. No, aquí al autor sagrado no le interesa el aspecto de curación, ¿verdad? Esto puede ser los problemas nuestros cuando no entendemos la Biblia, ¿verdad? Y como yo les dije, hay mucha influencia también protestante, ¿verdad? Que te leen así el pilar, y ¿por qué le curó? ¿Y por qué le tocó? Y fíjate en esto y en aquello, ¿verdad? Entonces, bueno, Zapucay, así como una cosa, ¿verdad? Que más bien aquí te está haciendo una crónica, ¿verdad? Pero aquí no es eso lo elemental y lo fundamental. Lo elemental aquí es una curación hacia la universalidad. Es decir, aquí entonces es ser católico, es decir, católico, esa palabra significa ser abiertos a todos verdaderamente. Entonces, atención, porque también si tenemos ese nombre, ¿verdad?, de católico, también nosotros tenemos que ponerlo en práctica. Ni que la haya ende ahí la católico, pero después no somos capaces de un diálogo, de una apertura, de un decir la verdad de lo que Jesús verdaderamente predica en el sentido universal. Porque cada vez que comenzamos a encerrarnos en nosotros mismos, nos estamos volviendo sectarios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan lindo de San Mateo. Aparece el primero, ¿verdad? Como los evangelios en realidad, el primero, pero en realidad cronológicamente es el segundo, ¿verdad? ¿Por qué será que se pone en primer lugar? Se pone en primer lugar porque Mateo es el que le da un poco una continuación al Antiguo Testamento, es el que tiene como destinatarios también judíos. Entonces, ellos que vienen directamente del Antiguo Testamento, le está hablando a gente que conoce muy bien el Antiguo Testamento, es decir, Tanakh sería para ellos, ¿verdad? La Torá, los Nevi'im y los Ketubim, eso es Tanakh, que sería para nosotros en una traducción nuestra el Antiguo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento. Y entonces, la unión es una unión directa. ¿Por qué? Porque se escribe con un lenguaje, con un pensamiento y también con una teología del Antiguo Testamento. Es el que más veces repite literalmente pasajes como cumplimiento en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús, desde las promesas que Dios había hecho y que encontramos en los libros de la Tanakh, ¿verdad? De la Torá, Nevi'im, Ketubim, Antiguo Testamento para nosotros. Y bueno, entonces por eso aquí entendemos también este pasaje tan interesante, porque el autor sagrado, desde su catolicidad, decíamos, es decir, desde su universalidad, la mujer cananea, ¿quién está representando? Y están representando también a todos los otros pueblos, a todo el conjunto de gentiles que no eran judíos, que no estaban con el judaísmo, ciertamente. Entonces, ellos son representados en la persona, ¿verdad?, aquí de la cananea. Y después decíamos la respuesta de Jesús. Y esto me parece central, importante que miremos un poco. La respuesta de Jesús es muy conocida, ¿verdad? Solo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí entonces se ha reflejado el punto de partida dogmático de Mateo. La salud viene de los judíos y se ofrece a los judíos. Pero ante el hecho de este mundo israelita que se cierra, porque aquí se cierra el mundo israelita, no piensen entonces que fue fácil. Incluso nosotros conocemos con los problemas que tuvimos en las primeras comunidades cristianas, los famosos judeo-cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se presentaba? Es una comunidad que se cierra, es una comunidad que tiene a la influencia de los gentiles, o sea, se encuentran con los gentiles, y Cristo ante esta realidad también tiene que dar una enseñanza. Es decir, la comunidad cristiana comienza a pensar, pensemos un poco que estamos ya en el año casi 75-80, ¿verdad? Primero es Marcos, después es Mateo, después es Lucas y después será San Juan. Y aquí entonces estamos en una comunidad que sigue evolucionando, sigue pensando, sigue reflexionando. Y entonces Jesús dice, mujer, grande es tu fe. Realícese lo que tú quieres. Ciertamente entonces se ha narrado así la curación de la niña, que se trata de una curación en ámbito de la fe. Es decir, en el campo de la salvación. Eso es lo que nosotros encontramos aquí y es importante que nosotros lo entendamos. Es en el ámbito de la fe. Es el compromiso en el ámbito de la fe. Ahora, a la revelación de Jesús responde la iglesia, confiando entre las olas, ¿verdad? Responden los gentiles con su ruego. Esto también es importante. Está aquí todo, nada de eso. En el centro del relato se sitúa la negativa de los fariseos, 15, 1 al 20. Entonces, aquí está la negativa, antes justamente de la curación. Entonces, ¿qué es lo que nos decía este capítulo
15, 1 al 20. Unos fariseos y escribas de Jerusalén se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? ¿Se dan cuenta? Quebrantan la tradición. O sea, ellos van contra la misma tradición del judaísmo, de nuestros antepasados, y no se lavan las manos antes de comer. Es decir, aquí están mirando más bien un aspecto ritual, un aspecto de normas y de leyes simplemente que entran y lo hacen como una tradición. Él le respondió: ¿y por qué ustedes, por seguir su tradición, no cumplen el mandamiento de Dios? En efecto, Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldice a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman: el que diga a su padre o a su madre: he ofrecido al templo los bienes que tenía para ayudarte, a la corbán famoso, está libre de los deberes hacia ellos. Así ustedes, en nombre de su tradición, han anulado la palabra de Dios. Hipócrita, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Bueno, esto es entonces lo que nos está presentando aquí, ¿verdad? El capítulo 15, como la tradición, muy cerrados entonces a la ley por la ley. Por eso es que después el cristianismo, ¿verdad?, con Jesucristo se abre directamente y se vuelve un poco muy crítica de todo lo que significa simplemente la tradición por la tradición. Se vuelve muy crítica de aquello que podría ser simplemente la ley por la ley. Pablo es el primero, ¿verdad? Pablo es el primero que critica bastante esto. Ahora, a la revelación de Jesús, la iglesia responde confiando contra estas olas. Responden los gentiles. Está ahí todo, nada de eso. En el centro se sitúa la negativa entonces de los fariseos. Se sitúa la negativa de los fariseos, es decir, la tradición por la tradición. Su propia soledad y su condena. No aceptan a Jesús, no quieren formar parte de su iglesia y por motivos ritualistas de una ley externa. Los cristianos comen con las manos legalmente manchadas. Jesús defiende: no es el estado externo de las manos, ni tampoco la comida lo que mancha. Lo que mancha de verdad es lo que sale del corazón impuro, el odio y robo, la mentira y todo tipo de deseos malos. Esto entonces vamos a mirarlo un poco. 15, 10, 12. Nos dice: Jesús llamó a la multitud y le dijo: escuchen y comprendan. Lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Entonces, qué enseñanza más hermosa. Entonces, nosotros muchas veces con facilidad, de por lo menos con estos 27 años, ¿verdad?, de ordenación sacerdotal, a formar la gente, para la gente la gente con facilidad, ¿verdad?, te dice esto, ¿verdad? Que le entró el demonio, que es endemoniado, que esto, que aquello, que hay que liberarlo. Bueno, no estamos diciendo que el mal no exista, ¿verdad? Y puede ser que te posea verdaderamente el mal, pero el mal te posee en la medida en que vos estás generando el mal en tu corazón y en tu vida. Ya misma la palabra daimon, esa palabra en griego significa entonces ese espíritu interior. Pego la daimon en griego, pero en griego significaba, daimon era como esa inspiración que sale desde adentro en una forma positiva, por lo menos el griego clásico. Después, poco a poco, con el cristianismo también, el mal se comenzó a decir el daimon, o sea, lo que sale de tu interior, porque decir daimon. Pego dice la palabra daimon, y de ahí vendrá la palabra demonio. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases.
Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy nosotros leemos de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, del 28 al 38. Cuiden del rebaño, nos dice el Señor. En aquellos días decía Pablo a los principales de la iglesia de Éfeso: cuídense ustedes y cuiden a todo el rebaño que el Espíritu Santo les encomendó como a pastores de la iglesia de Dios, que Él adquirió pagando con su sangre. El primer elemento entonces nos hace entender que la vida del cristiano, la entrega, es atravesando, pasando por la cruz. Muchas cosas vamos a renunciar, queridos hermanos. Muchas cosas vamos a tener que dejar de lado,
Donde haya que llena, ya lleva un bareteana. Y aquí justamente nos está mostrando y nos está diciendo, ¿verdad? Porque tenemos que cuidar todo ese rebaño que el Espíritu Santo nos ha encomendado como pastores de la iglesia de Dios. Si estamos al frente de una comunidad, si estamos al frente de nuestra familia, entonces tenemos que fortalecernos con su Espíritu, porque es el Espíritu del resucitado, el Espíritu que vence entonces toda cadena, toda dificultad. Por eso dice que Él adquirió pagando con su propia sangre. Pagar con la propia sangre significa pagar con el sufrimiento, con la cruz, con el dolor, pero no por eso entonces abandonar y dejar las cosas. Por tanto, queridos hermanos, estén atentos y recuerden que durante 3 años no he cesado de aconsejarles con lágrimas, ni de día ni de noche. Quiere decir que Pablo tampoco, no porque no le hacen caso o porque la gente no se está convirtiendo, entonces él ya dice, bueno, no, con lágrimas dice, y sigue insistiendo, con lágrimas, ni de día ni de noche andaba ella. Estuve con la fuerza del Espíritu del Señor que me empujaba para predicarles y animarme y decirles qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Ustedes saben que con mis manos he atendido a las necesidades mías y de mis compañeros. Les he enseñado siempre que trabajando así hay que ayudar a los débiles, recordando el dicho del Señor Jesús: más vale dar que recibir. Más vale dar que recibir. Qué lindo lo que Pablo hoy nos dice. Entonces aquí pidiéndonos el cuidado del rebaño. Todos somos responsables. Todos entonces estamos en este camino. Todos necesitamos, queridos hermanos, hacer este camino que el Señor nos está regalando. La fuerza de un Dios que nos ama, pero que al mismo tiempo nos exige y nos dice: yo te doy todo, mi hijo, pero al mismo tiempo te exijo y te pido, cuida del rebaño, cuida tu rebaño, cuida tu familia, cuida tu sociedad, cuida tu iglesia. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí,
hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí, dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan interesante sobre la teología de San Mateo. Y hablábamos, ¿verdad?, del daimón como tal, decíamos, porque aquí Jesús justamente les llama la atención y les dice: lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Incluso porque ellos consideraban, ¿verdad?, algunos alimentos como alimentos impuros. Jesús le dice: todo lo que Dios creó, nada hay de impuro. Todo tiene su razón de ser, todo tiene su razón de ser. No hay nada impuro. Y es interesante porque si uno mira el libro de Levítico, principalmente va a encontrar incluso toda una serie de animales que podés comer, que no podés comer, ¿verdad?, por su impureza, etcétera, etcétera. Pero en el fondo también, es cuando nosotros no entendemos lo que está queriendo decir allí, en la autenticidad y en la profundidad del pensamiento, también bíblico. Porque la Biblia de por sí no es que insiste mucho en comer eso o no comer esto, ¿verdad? No es eso. Porque algunos pues entienden al pie de la letra. La cureo me indica tu aire un nunca. ¿Por qué? Porque eso en la Biblia me parece que es imposible, no se debe comer, y así. Otros animales, ¿verdad? Pero sin embargo, el significado es lo que nosotros tenemos que entender. Va eres según la Biblia indica tu la ya la cure. ¿Por qué? Te digo me cure. Él indica tu la ya supuestamente, ¿por qué no? Todo lo que significa la impureza. Pero está bien, externamente podemos decir, sí, también podemos decir, porque el chancho es un puerco boigoña, no allá. O sea, simboliza un poco al pecado, simboliza a la suciedad, significa entonces todo lo que es la puerqueza, ya llueve. Bueno, está bien, está bien. Pero vamos un poquitito más, vamos a profundizar más. Pero ¿cuál es la característica verdaderamente del cerdo, del chancho, del puerco, del porcino? Esta oigo la jeraba. Y entonces justamente por lo que nosotros también decimos en otra oportunidad, hemos reflexionado nosotros. Por ejemplo, yande oigo ya anilande trato curella, anilande trato curella ñande. Amba dice la anilande trato cure. A ver algo dice Ina, por ejemplo a un perrito le podés enseñar y el perro te hace caso, que sea ahí opitando. Y así, los animales, hay muchos animales que son, no digo inteligentes, pero dentro del instinto que tienen, una capacidad impresionante, ¿verdad?, de aprendizaje, ¿verdad?, de conocimiento, de respuesta. Eso, entonces, son elementos interesantes, ¿verdad?, dentro de toda esa gama de animales. Pero, sin embargo, el chancho no tiene esa característica. Anda a ponerle la comida al chancho. Primero, enseñale que vos le vas a poner la comida ahí, pero él tiene que esperar un poco allá, tiene que formar fila, tiene que estar un poco esperando, etc. Ahora entonces te vas a quedar ya quietito y ahora yo te voy a poner la comida y cuando yo te indique vos te vas a acercar despacito y vas a venir a comer. Dice la trato cure, es decir que eres añade digo ya vea. Quiere decir que está ñañe pona, lleva está ya las cosas, ve ñande trato cure. Todo lo que dijimos, nada que ver. Todo lo que dijimos, no hicimos nada. Apago la trato cure la ñande yaran y ella lleva. Nosotros muchas veces decimos en nuestro matrimonio, sí, lo juro por Dios, yo te quiero hasta el último, etcétera, etcétera.
Habe, ñande trato cure. Ñande trato cure, ñande yarandia, ñande trato cure, ñande mireconi, ñande menan, ñande membucuerandi, ñande amigo cuerandi. Apenas que la trato cure. Y entonces, eso mismo es lo que nosotros, ¿verdad? Aquí podemos reflexionar y podemos entender. Es decir, el daimón es aquello que sale desde adentro. Esa decisión profunda del hombre, el daimón, sale desde tu interior. La de trato cure moyo o sea, de corazón, tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma entonces de vivir una situación puerca, ya comparada con la curendia, y así sucesivamente. Entonces, el evangelista está utilizando elementos antropológicos de nuestra vida. El evangelio no te está hablando de Júpiter, de Marte o no sé de qué parte de la luna. Te está hablando de tu realidad. Nos está hablando de nuestra realidad, de nuestro comportamiento, de nuestra forma de ser. Cómo nosotros entonces verdaderamente nos ponemos ante esta propuesta que el Señor nos da. Y por eso, ¿dónde estamos nosotros? Estamos en la tercera sección, que es justamente la decisión por Jesús. Y dentro de esa tercera decisión, entonces estamos aquí en esa opción para darnos cuenta. El primero era, ¿eres tú el que ha de venir? El segundo, consecuencia, las parábolas, los discursos parabólicos. Y el tercero, justamente, eres tú el Mesías. Sí, tú eres el Mesías. Es decir, aquí ya hay una afirmación. Y es eso lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿verdad? Entonces estamos apuntando a un ámbito de fe que va mucho más allá de lo simplemente humano, de lo simplemente antropológico, de lo simplemente aquello que significa relación humana, sino que esa relación humana, entonces, que recibe en todo caso las consecuencias de una decisión por Jesucristo. Mi decisión es lo que va a cambiar mi relación contigo. En la medida en que yo me decida por Jesucristo, en la medida en que yo me decida por un camino de santidad, ciertamente que después eso cambia mi corazón, mi punto de vista, mi manera de mirar, mi manera de ser, mi manera de actuar, mi manera de hablar. Todo cambia cuando nosotros miramos desde Cristo. Y bueno, y eso es lo que nos está diciendo. A la revelación de Jesús responde la iglesia confiando entre las olas. Responden los gentiles con su ruego. ¿Está aquí todo? Nada de eso. En el centro del relato se sitúa la negativa farisea que ya habíamos dicho. Su propia soledad y su condena. No aceptan a Jesús. No quieren formar parte de su iglesia. Ahí está. No quieren formar parte de su iglesia. Es un rechazo entonces. Por motivos simplemente también ritualistas de una ley externa. Los cristianos comen con las manos legalmente manchados. Jesús los defiende, porque aquí lo esencial no es simplemente lo externo, sino que aquello que sale del corazón y cómo nosotros vivimos y cómo nos relacionamos con la sociedad, con la comunidad, con el mundo entero. Y así nos despedimos por el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando con nuestro estudio bíblico de todos los días. Que Dios les bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.